La ciudad de San Luis Potosí, capital del estado con el mismo nombre, cuenta con hermosas construcciones de estilo barroco en todo el primer cuadro de la ciudad, el cual fue declarado Patrimonio Histórico en 1990. San Luis se localiza a 613 kilómetros de la Ciudad de México y se llega por la carretera federal número 57. Ya llegamos a San Luis. Y pesan muchísimo las maletas. Pero ya, aquí está el cuarto. A descansar. Listas para mañana. Vamos a conocer mañana el centro histórico de San Luis Potosí. Y nos tenemos que abrigar mucho porque va a ser frío. Mucho frío. La zona peatonal del centro histórico lleva 20 años de haberse establecido. Esto permite a los potosinos apreciar las diferentes construcciones del centro histórico bajo el manto de la noche. Al estallar el movimiento del cura Hidalgo, San Luis sufrió los efectos de esta rebelión, gestándose un levantamiento insurgente. La catedral es una edificación de 1730. En la fachada se encuentra la imagen de María de la Expectación, que es una virgen mostrada embarazada. Originalmente era parroquia y en 1980 le otorgan el obispado y se convierte en catedral. El Palacio de Gobierno es un edificio que data del año de 1867. En ese entonces era una cárcel. Hasta 1824, este edificio se convierte en Palacio de Gobierno. Aquí, Benito Juárez promulga el decreto del fusilamiento de Maximiliano en Querétaro, en 1864, y también la creación de la Lotería Nacional. Otro de los atractivos es el Templo de San Francisco. Esta es la iglesia más antigua de San Luis Potosí. Se empezó a edificar en 1593, un año después de la fundación de la ciudad. Llegó a ser el convento más grande de la zona norte hasta Nuevo México, y era aquí donde otros conventos venían a rendir cuentas. El callejoncito fue rescatado y ambientado para representar la época virreinal. En la parte posterior del convento se encuentran las caballerizas y justo a un lado la Capilla Aranzazú. La noche potosina muestra con orgullo cada uno de sus atractivos. Mañana comenzará nuestro paseo, pero la aventura ya inició. La luz viene con el tren, silbando. El ferrocarril representó la marcha simbólica y tangible de la sociedad hacia el futuro. Se fomentó la idea de que traería consigo el progreso y la modernidad. El Camino de Hierro siguió en gran medida las rondas carreteras conocidas desde épocas anteriores, conectando a San Luis Potosí con la frontera del norte, el Golfo, la Ciudad de México y otros puntos como haciendas, ranchos, puertos y estancias. El arquitecto Rodolfo me platicó sobre la historia del ferrocarril, desde la llegada de la máquina de acero que echa vapor hasta lo que ahora es el museo. Y hablando de la parte sentimental y de recuerdos, me contaron que usted fue ferrocarrilero. Tuve la fortuna de ser parte de este gremio, siendo yo muy joven. De ahí pude también costear parte de mis estudios profesionales y bueno, sé de la vivencia que se lleva a cabo en el ferrocarril. Es un trabajo duro, Rocío, es un trabajo recio. La luz y el sonido de la máquina representan la llegada de nuevas oportunidades, ya que era una fuente de trabajo y la actividad más importante junto a la minería, en todo el estado. En este espacio, Rocío, no solamente tiene un equipo de colaboradores muy amplio, museógrafos, gente dedicada a la investigación, gente que está trabajando en los procesos históricos, y me gustaría que los conocieras, que conocieras. Con Silvia, supe que el edificio fue una verdadera estación de tren de pasajeros. Aún se puede ver las taquillas y las puertas con los nombres de los diferentes destinos. La sala de espera llena de maletas guarda muchos secretos y hasta una tiendita de aquella época. Con esto del bicentenario, ¿no? Y el centenario, todo esto de la revolución, independencia, pues aquí el ferrocarril tuvo un papel muy importante, ¿verdad? Dentro de la revolución como un medio, ¿no? Un armamento de guerra, por así decirlo, porque si antes era para pasajeros, transporte de mercancías, aquí también de mercancías en la revolución, pero fue pues también con armamento, ¿no? Pedro, quien sabe mucho sobre la historia de San Luis y el ferrocarril, me contó que Francisco I. Madero pudo huir y llegar hasta San Antonio, Texas, gracias a este transporte. Y un día desapareció. La historia lo cuenta. Disfrazado de ferrocarrilero,
lo envían a una estación aquí cercana a San Luis Potosí y de ahí se embarca a San Antonio, Texas. ¿En ferrocarril llega hasta allá? El ferrocarril llega hasta allá. La historia del ferrocarril es la historia de nuestro país. Este medio de transporte vino a revolucionar la vida de los mexicanos y a dejar grabada la marca de los durmientes en nuestros corazones. De ahí que el ferrocarril tenga una trascendencia, primero en este momento de desarrollo económico y después se convierta durante toda la revolución en una poderosa arma de guerra con todas las facciones revolucionarias que conocemos. Carrancistas, villistas, obregonistas, todo este grupo que hace que México se vuelva un país en guerra, tomando como base el ferrocarril, porque quien tuviera el control del ferrocarril tenía el control pues, más rápido de todas las zonas del país. El Teatro de la Paz es un gran orgullo para el pueblo potosino, construido entre 1889 y 1894. Se le llama así porque se construyó en la época porfiriana, y ese era el mensaje que se quería dar: paz. Con capacidad de 1.420 espectadores, su sala principal es una obra maestra de ingeniería acústica. Es espacio para grandes obras y para puestas estudiantiles. Yo pude ver parte de un ensayo mientras recorría el auditorio. Bellas esculturas y mosaicos artísticos adornan sus muros, así como carteles de las funciones que se han presentado. Un espacio que se mantiene vivo hoy, para dar cabida a las expresiones artísticas de los potosinos. El Centro de las Artes de San Luis Potosí es punto obligatorio en la agenda de los turistas. Desde su origen y hasta marzo de 1999, el inmueble fue utilizado como centro penitenciario. Se incorporaron técnicas que estaban a la vanguardia del diseño arquitectónico para la época y que ya habían sido utilizados en el llamado Palacio Negro de Lecumberri. El concepto más importante fue el llamado panóptico, el cual ya había sido aplicado en Europa, en las construcciones donde la función y el usuario requerían de dominio visual y acceso controlado a todos los espacios. Irma, este lugar está enorme, ¿pero qué fue aquí? Aquí fue la penitenciaría del Estado. Es un edificio de la época del Porfiriato y duró un poquito menos de 100 años en servicio. Actualmente es el Centro Estatal de las Artes. Aquí es un lugar en donde vienen a tomar todo tipo de conocimientos de las diferentes disciplinas artísticas, tanto jóvenes como niños. En el año de 1910 ocurrió un hecho histórico, ya que el general Porfirio Díaz ordenó que se apresara a Francisco I. Madero. Aquí inició la redacción del Plan de San Luis, promulgado unas semanas después de que Madero lograra escapar y viajar a los Estados Unidos. Entonces aquí se dedica a dialogar con la gente de los clubes liberales, había muchísimos clubes liberales en la ciudad, se dedica a dialogar con estas personas y lo ayudan a que se escape el 5 de octubre de 1910, logra subirse al tren que va rumbo a Monterrey, va disfrazado de labriego, de ferrocarrilero, perdón, tomó la gorra de un cargador y se va rumbo al norte, huye, aparece en San Antonio, allá promulga el Plan de San Luis con fecha 5 de octubre, que fue el día que se había ido que se había ido de aquí, y eso hasta que estalle la Revolución Mexicana. Así es. La calzada de Guadalupe es un extenso andador, a lo largo del cual se pueden admirar diversos monumentos. La Caja del Agua es un espléndido ejemplo del arte neoclásico. En el pasado proporcionaba agua para los pobladores de la ciudad. Estoy buscando la casa de Julio Peña, que es donde se refugió Madero para después huir a San Antonio, Texas. A ver si la encuentro. El 5 de octubre regresó después de oscurecer y no llegó a su casa, sino a la de Julio Peña, su secretario. De ahí salieron la madrugada del 6 de octubre en el tren que los dejaría en Nuevo Laredo. En esa placa se explica que Julio Peña acompañó a Madero hasta San Antonio, Texas, para después publicar el Plan de San Luis Potosí.
Después de conocer una casa histórica, me dirigí a la Plaza del Carmen, un hermoso conjunto que enseñorea a esta ciudad. En su entorno está el Templo del Carmen, cuya construcción fue ordenada por don Nicolás Fernando de Torres. Aquí me encontré con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué me puedes contar sobre el Templo del Carmen? Pues mira, Rocío, el Templo del Carmen es una de las principales iglesias de aquí de San Luis Potosí. La verdad vale muchísimo la pena visitarla, ya que si te asombras simplemente de ver su fachada barroca, que es bellísima. Sí, es lo que estaba viendo. Tiene bastantes detalles y tú te pones a observar, ahora sí que calle por calle, se ve pues muy impresionante y está representando lo que es la belleza del Monte Carmelo, que era donde los carmelitas pues hacían sus meditaciones. La primera piedra se colocó en 1749 y fue dedicada en 1764. Es notable el trabajo de labrado de su fachada. Mi mirada se fijó en los detalles tan curiosos: frutas, flores y grecas. La obra estuvo a cargo de un señor que se llamaba José Lorenzo. Él era un indígena analfabeto de aquí del barrio de San Sebastián, de San Luis Potosí. Entonces, bueno, aunque no era una persona muy preparada, pues era una persona con mucho talento, mucha capacidad, tanto que, pues bueno, te bastará ver la fachada para darte cuenta de esto, ¿no? Elizabeth me contó que el templo se construyó por la donación que hizo Nicolás Fernando de Torres. Sus restos, junto con los de su esposa, descansan en este recinto sagrado. Los dibujos son totalmente las formas barrocas y pues bueno, es una delicia verla y además el interior también. Tiene un altar precioso llamado el altar de los 7 príncipes, ¿no? Que es la fachada a lo que viene siendo el camarín de la Virgen. Entonces también es algo muy bonito de ver. Está medio nublado, un poco. Pero hoy vamos a ir al Museo Nacional de la Máscara. Dicen que tienen una colección increíble. Y después vamos a hacer un viaje un poquito largo, como de hora y media o poquito más. Pero vamos a ir a Río Verde porque ahí hay una naturaleza increíble y vamos a ir a la laguna de Media Luna. Y está padrísimo. Vamos. Establecido en un viejo edificio del siglo XIX, este museo está considerado entre los mejores del país por la rareza y calidad de su colección, que se compone de cerca de 1 millar de máscaras procedentes de casi todos los rincones de México. Por ejemplo, esta se me hace conocida. Este es de tipo Teotihuacán. Y son máscaras, su material está hecho de que es madera, adornado, incrustado con piedras preciosas. El caso de la serpentina, el caso también de la malaquita, por ejemplo. Entonces el papel importante que jugaban nuestras piedras eran muy valiosas, eran muy importantes, porque en aquellos tiempos, en los tiempos prehispánicos, pues no se utilizaban los metales, el caso del oro. Entonces la piedra tenía un valor más significativo. Las máscaras fueron donadas en su gran mayoría por el ingeniero Víctor José Moya Rubio, gran coleccionista del arte popular mexicano. Vladimir me mostró un pequeño ejemplo del trabajo en Guerrero. Claro. Máscara, oye, por está ejemplo, muy rara. ¿De qué está hecha? De cuero y puntas de jabalí. Dato curioso, para poderse colocar esas máscaras, tienen que mojar, humedecer esa máscara para que agarre el contorno de la cabeza. Cada una de ellas representa una cultura, una tradición y una gran historia, que te envuelve y te atrapa en el tiempo. Actualmente, la máscara continúa formando parte de la vida de las comunidades, en las fiestas patronales, en las ciudades, pueblos y rancherías. Es manifestación importante de la creatividad e imaginación de nuestros artesanos. Es la pieza más importante de nuestro museo. Ah, ¿de verdad? Sí, ¿por qué? Por el trabajo artesanal que maneja esta máscara. Es un centurión de Semana Santa, utilizada en las representaciones de Cristo en el siglo XVIII en el Estado de México. Esta es una de las más antiguas y mejores conservadas. Antiguamente, el Museo Nacional de la Máscara era la casa de una familia adinerada de los 1800, la familia Martí. Realmente aquí se cree que fue el recibidor, porque siempre se acostumbraba que antes de pasarte a su sala te atendían solamente en un recibidor. Ya cuando eras familiar, amigo o te invitaban a algún evento, entonces sí te pasaban a su casa. Y si no, solamente te atendían aquí y ya de aquí ya no pasaba. La Sala Centenario es una recreación con muebles de la época, donde pude ver cómo vivían. Cuando se decía que alguien era de la alta, se debía a que los patrones vivían en la parte de arriba de la casa y abajo solo la servidumbre.
Antiguamente las mujeres y los hombres en las reuniones no podían estar juntos, por eso estaba la sala para el té donde las mujeres platicaban y la sala de fumar árabe para los hombres, donde fumaban el arguile rotándose alrededor de él. Tenemos lo que es, bueno, se le denominó la sala de fumar árabe. Ajá. Por el conjunto de diseños que tiene, bueno, referentes a la Europa oriental. Aquí podemos observar que tiene el tapiz diseño de formas arabescas. Y bueno, el proceso de restauración pues también fue muy complejo porque ya estaba bastante deteriorado, tenía muchísimas humedad, sales y... Lo que más me gustó fue el salón de baile, pues ellos antiguamente seguían las tendencias europeas y practicaban el baile de máscaras venecianas, donde las mujeres solteras se sentaban en el sillón en medio del salón, y eso indicaba que los caballeros podían invitarlas a bailar. El municipio de Río Verde se encuentra localizado en la parte este del estado, en la zona media, con una altura de 980 metros sobre el nivel del mar. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 131 kilómetros. La fundación de Río Verde fue hecha el día 1 de julio de 1617 por orden de Fray Juan Bautista Mollinedo, con categoría de misión. Posteriormente se le llamó La Pastora. Cumplimos la hora y media de San Luis Potosí, aquí Río Verde, pero ahora ¿dónde vamos? A la Laguna Media Luna, que queda como a 10 minutos de aquí. ¿Por dónde? Por allá. Vamos. La Laguna de la Media Luna es nuestra última escala del viaje. Es una reserva natural protegida en la que se puede acampar, practicar el buceo, hacer bicicleta de montaña y observar la flora y fauna, entre otras actividades. Cuando llegamos a la Laguna Media Luna, no tenía ni idea de las actividades que se pueden hacer. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el buceo es la principal atracción. Así que no me quedé con las ganas de intentarlo. Son las instrucciones para poder bucear. Esta es su primera experiencia subacuática con Scuba. Le espera una gran aventura. Entre y su vida cambiará para siempre. Mientras So se preparaba para el mundo acuático, yo me aventuré en el mundo terrestre. Rodeada de mucha vegetación y de enormes árboles, recorrí la zona donde puedes quedarte a acampar con tus amigos o la familia. Oso para la foto. El buceo deportivo presenta dos formas de practicarlo, el buceo libre en apnea o a pulmón y el buceo autónomo con equipo o escafandra autónoma scuba. Si hacen los ejercicios bien, pues pueden bajar hasta 12 metros. Vamos a ver nacimientos, troncos de árboles que están petrificados, los peces y pues a divertirse. La temperatura del agua fluctúa entre los 27 y 30 grados centígrados y brota de 6 nacimientos de diversas profundidades que guardan la forma de un volcán invertido. El traje sirve para no helarnos de frío y para protegernos la piel de rosaduras o pinchazos. Normalmente es de neopreno. Pesa mucho y el traje no me quedó muy bien. Pero es parte de la aventura. Por eso camino así. Desde que entras con paso de gigante a la laguna, comienza la aventura. Es como entrar a otro mundo. Lo más difícil es acostumbrarse a respirar por la boca. Es una desesperación no poder usar tu nariz. Una vez sumergida y ya más confiada, pude apreciar lo maravilloso del fondo de la laguna. Me sentí como pez en el agua, una experiencia para recordar toda mi vida. El final de nuestra gran aventura por San Luis Potosí.